Cuando nuestra conciencia está saturada con la palabra de Dios, será una fiel guía. Dios les bendiga, bienvenidos a este momento donde compartimos la palabra de Dios. La conciencia nos guía, es el tema de esta semana. Le voy a invitar a que saquemos por favor la guía de nuestra iglesia, Centro Mundial de Oración, invitándola para que usted nos esté acompañando a través de estos videos cada semana, donde en diferentes lugares del área metropolitana de Monterrey se juntan, se reúnen familias para poder compartir la palabra de Dios. Sabe que hemos estado ya por varios meses hablando acerca de la importancia de poder ser guiados por Dios. Y es una temática muy preciosa porque podemos aprender diferentes aspectos de la guianza de Dios para nuestras vidas. Y nos hemos dado cuenta de que Dios nos guía a través de su palabra, Dios nos guía a través de quienes nos rodean, Dios nos guía a través de diferentes formas, ¿no? Obviamente a través del Señor Jesucristo, como dice allá en Hebreos. Pero quisiera el día de hoy estar tocando un aspecto que es muy interesante, hablar acerca de cómo es que la conciencia nos guía. Es bien interesante que uno de los regalos de parte de Dios para nosotros como seres humanos, y es un regalo muy interesante, el hecho de que Dios nos permita poder tener conciencia. Allá en el Salmos 16:7, el salmista nos dice: bendeciré a Jehová que me aconseja. Y luego dice: aún en las noches me enseña mi conciencia. Nuestra conciencia funciona de acuerdo a nuestros valores. Ella nos juzga nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras acciones. Y cuando nos damos cuenta de que algo no está bien, nuestra conciencia nos acusa o nos reprueba. Y quisiera que de alguna forma breve podamos ver algunos aspectos acerca de cómo es que la conciencia funciona y así saber cómo es que ésta nos puede estar apoyando a ser guiados por Dios cada día. Y el primer aspecto ahí en sus notas, número 1 en sus notas, es que vamos a ver algunas funciones principales de la conciencia. Básicamente, como primer aspecto, es importante reconocer que la conciencia nos ayuda a poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. La conciencia es esa voz que por lo regular en las noches, cuando estamos dormidos, o mejor dicho, cuando estamos a punto de dormir, estamos acostados y de repente nos acordamos de algo que hicimos durante el día o que dijimos durante el día o no dijimos o no hicimos durante el día y nos empieza la conciencia, empieza a decir: ¿sabes qué? Pudiste haber dicho esto, pudiste haber hecho aquello. Y de alguna forma como que nos reprueba, nos dice: ¿sabes qué? Esto no estuvo bien, esto no estuvo tan bien. Entonces es esa voz que nos ayuda a poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. El segundo aspecto aquí en este mismo primer punto es que la conciencia nos motiva a hacer lo correcto y evitar lo malo. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 13, versículo 5, dice que debemos someternos al gobierno, dice, no solo por el castigo, sino por causa, dice, de la conciencia. Es decir, hay cosas que quizá podemos hacer, hay cosas que quizá cualquier otra persona lo hace, pero quizá usted diga: ¿sabes qué? Es que mi conciencia no me lo permite. No solamente porque hay un castigo, no solamente porque si infrinjo la ley hay un castigo que viene en contra mía, sino porque no lo voy a hacer, porque mi propia conciencia me dicta, mi conciencia me está diciendo que eso no es lo correcto. Y eso es bien importante y a mí me llama mucho la atención cómo es que Dios permite que usted y yo podamos tener este mecanismo, permítanme decirlo así, de poder decidir si algo está bien o si algo no está bien. Y Dios nos ha puesto esto a nosotros para que podamos ser guiados también por los principios que usted y yo sabemos que son bien de acuerdo a la palabra de Dios, y eso nos restringe a actuar, a hablar, a pensar, a hacer cosas que sabemos que a Dios no le agradan. Podemos decir que la conciencia nos juzga y nos permite sentirnos aprobados y en paz cuando hacemos lo correcto. Y de igual forma, la conciencia nos hace sentir culpables cuando hacemos lo incorrecto.
En un sentido, la conciencia es una aliada, permítanme mencionarlo así, la conciencia es una aliada en nuestro caminar, en nuestra obediencia a Dios. Porque si la conciencia misma, que está saturada con la palabra de Dios, hay un temor de Dios en nuestra conciencia y la conciencia misma nos está diciendo, ¿sabes qué? Esto que vas a hacer no está correcto. Esto que vas a decirle a esta persona no es lo más apropiado. Y créame que en ese aspecto es algo tan importante poder tener un oído sensible a lo que la misma conciencia nos está guiando, nos está dictando cuando la conciencia está saturada con la palabra de Dios. Y esto vamos a verlo en el número 2. El segundo aspecto que quiero que veamos, número 2 en sus notas, es el Espíritu Santo y nuestra conciencia. Sabe que el Espíritu Santo confirma y afirma nuestra conciencia. Nuevamente el apóstol Pablo nos dice ahí en Romanos capítulo 9, versículo 1, nos dice, verdad digo en Cristo, no miento, dice Pablo, y mi conciencia, fíjese aquí, me llama mucho la atención que Pablo dice, y mi conciencia me da testimonio, dice, en el Espíritu Santo. Es decir, Dios nos ha equipado con la conciencia para la toma de decisiones. Es algo que está nuestra mente, es decir, nosotros como seres humanos estamos equipados con lo que es la conciencia. Sin embargo, escuche bien, la conciencia no debe ser la fuente en sí misma, la fuente primaria de guianza en nuestras vidas. Porque esta depende, la conciencia depende en lo que usted y yo valoramos como algo bueno o malo. Es decir, la conciencia misma no determina, simplemente la conciencia tiene integrada en ella lo que usted y yo valoramos como bueno o como malo. Y en base a lo que la conciencia determina, en lo que yo le he puesto, eso determina qué tipo de decisiones o cómo voy a tomar las decisiones en mi vida. Por esto es clave que podamos ser expuestos a la palabra de Dios. Porque en la medida en que yo estoy siendo confrontados con la palabra de Dios, yo estoy alimentando mi conciencia con lo que a Dios le parece bien o lo que Dios dice que es bueno. Y de la misma forma, cuando yo alimento mi mente con las cosas que yo sé que a Dios le agradan, mi conciencia está siendo fortalecida y está siendo nutrida con aquello que a Dios le agrada. Y de alguna forma también puedo determinar, ok, a Dios no le agrada esto. Entonces mi conciencia está siendo programada, permítanme decirlo así, también con aquello que a Dios no le agrada. Es decir, la conciencia en sí no determina, sino más bien de qué forma yo estoy programando o alimentando mi conciencia. Podemos decirlo que es como una computadora. La computadora en sí no determina nada, sino que depende mucho qué tipo de información se le esté poniendo a la computadora. Si la información que se le pone a la computadora, el programa que se le está dando a la computadora está erróneo, tiene una información equivocada, obviamente el resultado será equivocado. Si a la computadora se le programa algo que es positivo, es algo bueno, o que está todo bien programado, obviamente el resultado va a ser bueno. Algo similar es nuestra conciencia. Es decir, por eso es la importancia de que usted y yo estemos siendo impactados, podamos ser confrontados con la palabra de Dios, que podamos cada día escuchar qué es lo que Dios tiene que decirme a mí en diferentes áreas de mi vida. Y créame que la conciencia, cuando nos enfrentemos a alguna tentación, cuando nos enfrentemos a alguna situación en nuestra vida, la conciencia va a saltar, se va a prender ese foquito rojo en mi vida, va a decir, ¿sabes qué, Benjamín? Esto de acuerdo a lo que hemos estado escuchando, eso no está bien. Lo que estás a punto de hacer, de acuerdo a lo que has estado escuchando en la iglesia, de acuerdo a lo que has estado escuchando en la palabra de Dios, esto que vas a hacer no es correcto. Y eso es algo que a mí me impacta, cómo es que Dios no nos ha hecho de alguna forma para que vivamos a la deriva, sino que Dios nos ha equipado con este aspecto tan importante de la conciencia para poder tomar decisiones sabias. Y por eso es tan importante alimentarnos con la palabra, con la verdad de la palabra de Dios. Y a manera de conclusión, la conciencia nos ayuda entonces a tomar decisiones sabias. Sin embargo, es importante esto que cuando no hacemos caso a la conciencia,
cuando no prestamos atención a la voz de la conciencia y la conciencia nos está diciendo, sabes que esto no está bien, Benjamín, pero yo lo hago. Y de repente la conciencia nos empieza a volver a llamar la atención, no está bien, no está bien. Y uno no hace caso a esa voz. Es interesante que esa voz de la conciencia se va apagando, se va debilitando más y más hasta que la voz de nuestra conciencia se apaga. Y Pablo llama a este momento cuando nuestra voz de la conciencia se va apagando, él lo llama una conciencia cauterizada, ahí en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2. Es decir, es importantísimo que obedezcamos a nuestra conciencia, que si usted sabe bien que la palabra de Dios dice esto, y tu conciencia te está diciendo, sabes que la Biblia dice esto, no debes hacer eso, no debes decir eso, no debes actuar así. Y cuando accedemos, es decir, cuando desobedecemos, esta conciencia se va apagando, como diciendo, ¿de qué sirve que te esté diciendo que al cabo ni caso haces? Y luego llega un momento en que se hace una callosidad en nuestra vida, cuando ya no nos importa si lo hacemos o no lo hacemos, si no nos importa si agradamos o no agradamos a Dios. Y créame, es tan importante esta voz que la mantengamos encendida, que podamos tener esa sensibilidad a nuestra conciencia, que si en la noche nuestra conciencia nos está acusando, podamos doblar rodilla y podamos decirle al Señor, perdóname, quiero agradarte, quiero buscarte a ti. ¿Y sabe qué? Eso como que reafirma y de alguna forma la conciencia se mantiene viva ahí. Y el día de mañana, cuando se requiera esa alerta, cuando se requiera prender ese foquito rojo en nuestra vida, va a estar prendido. ¿Por qué? Porque hemos hecho caso. Y esto es bien importante para nuestras vidas. No permitamos que esta voz de la conciencia se esté apagando en nuestras vidas. Así que créame que viviremos en paz con Dios y nosotros mismos cuando permitimos que nuestra misma conciencia nos esté acusando y nos esté guiando de acuerdo a la palabra de Dios. Y para conversar, yo le pregunto, ¿qué tan importante es la conciencia en nuestra guianza? ¿Qué tan importante es nuestra conciencia en la guianza de parte de Dios para nuestro diario vivir, para que lo podamos comentar ahorita de una forma breve en el grupo familiar? Oremos. Padre, gracias te damos porque tú nos has equipado. No solamente nos has dado a tu Santo Espíritu, no solamente nos has dado a tu palabra, al Señor Jesucristo para ser guiados, Señor, sino que tú mismo nos has equipado con la conciencia para poder tomar decisiones sabias. Y permite que nuestra conciencia, permite que podamos, Señor, ser confrontados con tu palabra para que nuestra conciencia esté siendo saturada con la verdad de tu palabra y así poder tomar mejores decisiones. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por tomar el tiempo de estar en este momento. Le invitamos para que usted se suscriba a este canal, usted pueda ponerle un me gusta a este video y lo pueda compartir. Créanme que será de mucha bendición. Dios me los bendiga, les amamos y adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.